Hola familia suculenta, el día de hoy vamos a hacer un arreglo muy especial. Tengo aquí esta carreta que es de una amiga y esta carreta pues tiene cantidad de planticas, pero las vamos a reorganizar, vamos a trabajar con las mismas, pero las vamos a reorganizar de acuerdo a su tamaño, a su necesidad de sol y a sus, digamos, forma de crecer, por decirlo así. Bueno, entonces les presento a mi amiga Diana Lorena. Ella es una amante de las plantas, me vine a hacerle visita hoy, entonces entre las dos vamos a estar reorganizando esta carreta que me encanta el arreglo, pero como les decía, vamos a reorganizar de acuerdo a las necesidades de sol y también a el tamaño que crecen. Entonces lo primero que hicimos fue sacar algunas, ay, con cuidado aquí, sacar algunas, pero, por ejemplo esta está muy etiolada. Lo ideal es que ella tenga las hojas así como están aquí, que se enfoquen hacia arriba, no que tenga las hojas hacia abajo. Entonces la vamos a colocar en un lugarcito más adelante para que reciba un poquito más de sol. Y vamos a seguir sacando algunas. Hay otras que no voy a mover, pero me gustaría más sectorizar. Entonces, por ejemplo, tener todas las abortias juntas, ¿sí? Aquí esta sería bueno tenerlas juntas porque ellas no tienen tanta necesidad de sol. Entonces, estas abortias, si las dejamos aquí y aquí les pega el rayo de sol fuerte, entonces se van a empezar a quemar. Sería bueno tenerla con esta, que esta se nota que está hacia atrás y se nota que está contenta. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que quiero hacer, por ejemplo, lo primero es mover este Rhipsalis, que este Rhipsalis está muy bonito, pero está muy acá. Entonces podemos ponerlo aquí en la mitad para que crezca bastante porque él crece mucho y nos llene ese espacio. Entonces así liberamos para colocar algo más alrededor. Como hoy vamos a estar moviendo esto, lo ideal es que no se moje por ahí, sino por ahí en 2 o 3 días. Mira qué bonito esto. ¿Listo? Entonces abramosle hueco acá. Vamos a juntarle ahí. Listo. Entonces, ¿cuál otra se extiende mucho y coge tamaño alto? Esta. Entonces esa también, exacto, porque ella tiene algo, es que ella empieza a secar las hojas. Esta también se extiende mucho también. De raíz también y que hace poquito que la plantamos aquí. Y ella lo que hace es que ella empieza a secar las hojitas y el tallo se empieza a ver muy expuesto. Entonces ella se empieza a ver más bien como largas. Entonces pongámosla acá, yo diría que más bien eso, aquí en toda la esquina, en este espacio, así, porque ella va a empezar a sacar muchas ramitas hacia los lados. Y la flor siempre crece así alto. Entonces si la tenemos aquí, pues la flor se va a ver alta tapando las... Exacto. Entonces aquí la ponemos así. Este creo que lo podemos dejar acá porque este también va a generar tipo arbusto. Entonces si lo pasamos para acá, nos va a tapar las plantas de aquí. Esta también la podemos dejar así porque ella tiende también a alargarse. Y saca flores en forma de espiga. Entonces... ¿qué? Diego, haciéndome escándalo porque no nos salude. Este de acá es otro que también crece para todo lado. Entonces, mandémoslo hacia atrás. Este es un calanchoe marneriana, ¿sí? Él crece a lo loco para todos lados, saca muchas ramas. Entonces, pongámoslo por aquí, puede ser en la mitad de estos dos. Ahí le vamos dando orden. Entonces ya tenemos estas tres y tenemos estas dos que están aquí adelante. Si es que vamos jugando como con las formas Y de... cuando ellos van a pedir más espacio de crecimiento, de altura. Ajá, Okay. exacto. ¿Listo? Bueno, entonces lo que quiero hacer es que lo que sigue son las echeverias que van a crecer como muy grandes. Entonces voy a quitar esto de acá y quise la otra palita chiquita. Eso. Quitemos esta Sempervivum. Esta vaina a mí nunca me saca hijos. La mía ya fue. ¿Sí? Listo. Entonces, lo voy a poner por acá y aquí quiero colocar el híbrido, la grandotota, es así. ¿Por qué voy a poner esta acá? Porque esta crece mucho. Esta crece más o menos
de unos 30 centímetros. Entonces acá donde... Tenga espacio y no tape las hojas. Exacto. Ahí. Entonces así, de este lado quitemos también esta de acá. Ay, un hijito de estos. Ah, pongámoslo ahí atrásito. Listo, entonces aquí tenemos que mirar qué ponemos, que esté grandecito, y podemos poner esta que trajimos de ahí atrás. ¿Sí? Ella con el sol se puede reducir un poquito, pero aprovechemos que está como grande. Sí, es como va cambiando la perspectiva. la forma. Con más orden. Exacto, entonces como aquí tienes colgantes, acá no, aquí podemos empezar a colocar algunas colgantes. Entonces podemos de esta quitarle ramitas y poner de ese lado porque ella pega, sí, que no queden tan, ay, es que tiene harto, a ver, esta es, ¿cómo es? Mante María, bueno, como... Ya sabe lo que usted diga. María, Carmenza, Teresa, Elisa, está perfecto. Alguna de ellas. Ya como voy con los nombres. Ajá. Entonces, a este le vamos a poner este de este lado para que empiece a caer y a llenarse de colgantes de este ladito de acá. La ventaja por lo regular de estas que son así rastreras es que con solo ponerlas ahí encimita, ellas pegan solitas. Listo. Y tenemos entonces también este cedún hispánico de este lado que también es este mismo. De este lado está más estresadito, pega más. Bueno, listo. Sigamos dándole orden. Esta es otra que crece bastantico. Entonces podemos ponerla en este lugar de acá. Ahí está pequeñita, pero ella, sí, ella crece bastante. Lo quiero sacar. Ah, bueno. Le traje el pedacito, lo sembré y ya tiene raíz, ya lo pongo en otro lado. Sí, no es de acá. Sí. Entonces, esta, por ejemplo, lo que son el bronce se riega mucho y el bronce tiende a ser altico. Entonces lo podemos poner, tenemos dos, ¿cierto? Tenemos tres, todos son iguales. Pero quiero mirar dónde ponerlo, porque si lo pongo acá me va a tapar esta. Yo creo que lo voy a poner en este ladito. Aquí. Entonces lo ponemos juntico para que no se vea... Entonces, pongamos solo dos y saquemos uno. Ah, bueno. Para que no nos quede muy llena la carreta con la misma. Ah, ok. Sí, porque este sí tiene que en un momentico se le llena la carreta. ¿Sí? Porque hojita que cae, hojita que pega. Sí, entonces él sí se llena ahí muy rápido. ¿Cuál otra tenemos? Ah, yo le traje entonces esta, que es una Echeveria quitensis, y esta que es de la misma que tenemos allí. Entonces hagamos una cosa. Y esta es como más o menos, ajá, crece también así. Entonces lo que podemos hacer es tratar de correr esta un poquito y poner esa aquí. ¿Sí? Tratemos un poquito hacia acá, sí. Miremos a ver si nos da para... Abramosle aquí campo. Este también se lo va a mandar de patracito, que está tristongo. Porque ahí está también, muy chiquito, pero él crece... También va a alargarse. Entonces pongámoslo aquí atrás. Porque este sí crece grandísimo. El de la casa está inmenso. Bueno, entonces esta como también crece larguito y él tiene de bueno que es muy bueno para sacar hijos. Este es un Sedum Adolphi, entonces este lo vamos a poner acá, listo, que pueda ahí también como regarse en este espacio. Tapemos estas raícitas, ahí. Y el hijito, el compañerito de este lo vamos a poner a un ladito entonces. Pongámosle aquí a un ladito. ¿Sí ves todos los hijitos que tiene? Está lleno de hijitos. Sí, tiene cantidad de hijitos. Entonces la ventaja es que este se va a volver colonia por acá. Me está picando. Muy desgraciada. Una hormiguita. Sí. Mi Ferisa. Esas a mí me ponen y dura hasta 3 meses la picadura. Sí. Listo. Entonces aporquemos acá. Ahí queda bien. Este chirringuitico que tiene acá, esta crásula, ella crece muy alto y le gusta florecer mucho.
crece bastante, entonces mandémosla para atrás, Al lado de ese que está chiquito, que si después ve que crecen mucho, mira, Ay, belleza. dejémoslo ahí quietecito. Si después ve que alguno tapa al otro, entonces lo mueve de ahí, ¿sí? Pero esta tiende a sacar unas varas larguísimas, larguísimas y a florecer mucho. Y cuando usted la tiene con buen sol, ella trata de ponérsele medio rojito los bordes, ¿sí? Este también se va a poner más rojito, ¿cierto? Sí. También. Si recibe más sol, entonces se pone como más fucsia. Bueno, entonces, a ver, ¿qué tenemos por allá? Esa grandotota, esta, es el dilema con esa, es que está muy etiolada. Entonces, una de dos, la decapitamos y ella empieza a sacar hijos de la decapitación y esta se empieza a compactar, o la quiere dejar así. Decapitémosla. Ay. Córtela como por acá, más o menos en la mitad. Es por ahí. Eso. El azufre. Sí, sería bueno. Entonces, sembrémoslo de este lado, así caidito. Vamos a echarle asociado, Sí. sin ningún problema. Ajá, sí. Y esta nos la vamos a sembrar acá. Sí, Ok. si Porque quiere. esta es sola y esa. ¿O esa es cuál de otro? No hay aquí. No, aquí no hay más de esas. Si quiere, entonces, Lo pongo a que sane, ajá, a cicatrizar y lo siembro en otro matiz. sí, o lo que puede hacer es sembrarlo en este, pero dejándolo cicatrizar, ¿sí? Pero donde usted sepa que le va a dar buen sol, para que ella vuelva a compactarse. Todas estas hojas, retoña. Eso lo tira ya en el materito En donde pongo a... Ajá, pongamos esta aquí a un lado. ¿Qué más tiene usted allá? Esta creo que no está porque esta es de la... Esta es una Rungioni Topsy. Entonces pongámosla aquí, en el centro. Porque esta crece bastante. Esta crece bastantico ahí. Sempervivum. Entonces cojamos la Sempervivum y pongámoslas junticas. Pongámoslas aquí en todo este frentecito. Esas sí no crecen tantas, No. tienden a ser más compactas y pequeñas. Ah, nos falta esta. Entonces pongamos esta acá en este hueco. Hola, ya está, hasta se llenó la materia, Un poquito de espacio aquí. porque las fenestrarias son muy jodidas. Ve, tiene un hijito ahí infiltrado, quién sabe de qué. Tiene aquí ¿Un infiltrado? un infiltrado. Quién sabe de qué será. Listo, bueno, entonces, a ver, nos falta esta partecita de acá. Tenemos esta, pero queremos ponerlo Sempervivum aquí. Entonces yo diría que esta la quiero mover y la ponemos aquí a este ladito para ponerlo Sempervivum acá. Y los Sempervivum, ojalá, miren los bulbos tan bonitos. Ay, sí, me encanta. Esa es la única que uno puede estar feliz porque le salen bolas. Cuando tiene la bola bien grande, ay, Sí. se está poniendo divino. A veces pasa que la gente empieza a cambiar y ven esto y dicen, ay, por Dios, nemátodos. Y no, es que es la raíz de la ceropegia. Bueno, entonces pongamos este bulbito, tenemos todas estas hojas, pongamos esta aquí. Y podemos aprovechar estas piedritas que tiene acá. Recomendación, estas piedritas blancas no son tan buenas. No, tengo entendido, que tienen un pH como más alto y entonces no son tan buenas para las plantas. Lo que hago es lavarlas. Ajá, eso. O si puedes conseguir después de la café, que es como se puede decir como la más natural. Esa es muy buena. Entonces pongamos esta por acá. Y lo que puede hacer es que después podemos colocar otro tipo de Sempervivus acá. Sempervivus. Bueno, esa vaina. Usted me dice cuáles y por ahí otras dos nos caben ahí. Eso sí. Por ejemplo, usted arriba tenía una. Terminando, lo último que le hice acá es colocar esta ceropegia aquí acostadita.
al tener como el contacto, digamos, con la tierra, entonces ella va a generar bulbos y lo que va a hacer es que después ya empieza a caer, como para que se le llene esta parte de aquí. Este sería el frente de la carreta, entonces para que esta se le llene más y empiece ya más a caer más tupidito esta parte, porque Y se haga le como una vería, faldita como le está quedando esto. exacto, sería muy bonito que esto generara como una cortinita acá. Podríamos, ¿qué hacer? Para que genere más esa cortina, ponerle de esta y ponerle más de esta manto de María, para que aquí, porque se vería muy bonito una cortina de frente, ¿sí? Entonces, de esta lo único que hay que hacer es, sembrar pedaciticos, igual, mezcladito ahí con la ceropegia, se va a ver muy linda. Lo que sí tiene que tener cuidado es que, como estas son colgantes, tratar de que en este pedacito regar un poquito más seguido. Porque estas que son así como rastreritas, colgantes, Necesitan más agua. más agua. Esta, por ejemplo, para este lado siempre se echa un poquito más de agua porque ya uno ve que la necesita. Y este hispánico, este sedum hispánico, mejor dicho, crece, Aunque mira que a mí no es... no le crece tanto. No, no es... Y mire cómo está aquí de bonito. Aquí está muy bonito. De pronto por eso, porque este sí necesita más agüita. Este cuando usted lo tiene a la intemperie, le crece regarla más. a lo loco, sí. Ajá. Sí, está. Y ahí está más bien como seco, entonces él estaba ella enterrándose de este lado. Y esta tiene de bueno que usted el pedacito que siembre También saca ella empieza bulbo. Muy fácil. Ajá. Sí, ya, si después puede conseguir piedrita y ponerle piedrita de la cafecita, se le va a ver muy bonito. Aquí podríamos poner otra jabortia también. Ahí abajo, si la que tengo allá es diferente a esta, una que tengo allá no la Ajá, ahorita la o si no, ponemos. consigo ese. Ajá. Para Entonces, terminar de llenar los espacios. la ventaja es que esta, si usted ve que se le empiezan a poner café, quita la La saco completa completa y ahí sí. podemos meter otra plantica de las que tiene allí que ya se van a poner a enraizar o alguna cosa. O sea, una chévere aquí que crezca grande le queda bien. Le puede quedar muy chévere una gigante, una gibiflora, una que crezca más o menos grandecita aquí, le puede quedar muy chévere. Hablemos un poquitico de cómo se preparó la carreta. Tiene piso de piedra, ¿cierto? Tiene piso de piedra, tiene huequitos de todas formas. Sí, y la parte de la tierrita. ¿Cómo preparaste el sustrato? ¿Qué tiene este sustrato? Ese sustrato tiene. Espera un momentico, yo le paso aquí, a ver, para que se escuche mejor. Bueno, entonces el sustrato tiene cáscara de cacao, cascarilla de café, tiene una tierra que recojo de donde se quema el carbón, entonces tiene el carbón y traía ceniza, café, cáscara de huevo y cáscara de plátano deshidratada y molida. Wow, Así es nuevo. Sí, esa se me olvidó decirle ahora que esa es la otra que le coloco. Pero se coloca a deshidratar y a secar bien, lo mismo que las cáscaras de huevo. Yo las coloco en la elda un mes o más a que ellas se sequen y luego se muele todo. Es un sustrato que está bastante orgánico. O sea que de mineral no tienen, o sea, no le echas arena ni piedra, nada. Carbón y no le eché piedra porque tenía mucha piedra abajo. Ok. Pero la ventaja que tenemos es que la cáscara es drenante, la cáscara del... Ambas cáscaras, Ambas la del cáscaras café son y la del drenantes. cacao, son Ajá. muy drenantes. Ellas, a mí me gusta prepararla con ella y yo no siento que retengan nada de humedad porque ellas secan rápido las cáscaras. Es ahí donde yo voy acerca, por ejemplo, del video de cómo preparar los sustratos, que cada quien va mirando qué se le acomoda de acuerdo a su clima, de acuerdo a las necesidades que tiene. Entonces ahí van mirando cómo les funciona. He visto gente que siembra en muy orgánico y le va bien. Por ejemplo, a mí no me va tan bien con el orgánico, por eso yo trabajo con minerales,
pero si les va bien y han preparado el sustrato y les va bien, hágale que todo el mundo ensaya y va mirando Sí. que se le O sea, por acomoda. ejemplo, yo cuando vine a vivir acá a la finca, que vi la cáscara del cacao, empecé a sembrar en eso y me pareció genial, pero también me di cuenta que hay plantas que necesitan mucha humedad y si las siembro en esa les debo regar casi diario. Entonces hay algunas que les coloco, o sea, si yo voy a sembrar suculentas, yo puedo colocar de lo que coloque las cantidades, puedo poner un 40% de cáscara de cacao, pero para otras no pongo ni un 10, porque necesitan estar más húmedas y ella no retiene nada de humedad. Eso sí puedo decir y garantizar que ella no retiene humedad, seca muy rápido. Sí. Bien, y eso ha sido todo por hoy, así quedó nuestro proyecto. Les estaremos mostrando la actualización de cómo va la carreta, cómo van creciendo las plantas y cómo se va acomodando todo. Espero verlos en el próximo video, así que por eso también les dejo estas recomendaciones. Así que, chao, chao.